En el Senado de la República, en donde se llevarán a cabo las comparecencias de los candidatos a ocupar la vacante de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas comparecencias estarán a cargo de la Comisión de Justicia de este Senado de la República. Es por ello que nosotros le estamos invitando a que nos acompañen y estén muy a pendiente de todo lo que ocurra pues en estas comparecencias, las cuales se estarán desarrollando en este Senado. Quédese con nosotros, recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Secretario particular del Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, juez instructor del Tribunal Federal Electoral de 90 a 96, magistrado presidente y coordinador de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal de 1996 a 2005, abogado consultor en materia electoral durante 2005 y 2006, asesor y secretario instructor de ponencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2006 a la fecha. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Aguayo Silva. Tiene usted el uso de la voz para presentar su programa de trabajo hasta por 10 minutos. Posteriormente, las señoras senadoras y los señores senadores formularán las preguntas que estimen pertinentes. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo el que pueda estar yo en este momento en este recinto para manifestar lo siguiente. Quisiera decirles que es un verdadero privilegio el trabajar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal, este órgano jurisdiccional, ha caminado durante casi 27 años por diferentes etapas. Por vez primera, fue un órgano administrativo que se encontraba circunscrito al ámbito de la Secretaría de Gobernación. Este tribunal en ese momento no podía declarar la nulidad de las elecciones, no podía declarar ninguna nulidad. Solamente podía señalar que se actualizaba en su concepto algún hecho que diera lugar a esto y correspondía a los colegios electorales el declarar la misma. En 1990 se crean, como ustedes saben, dos instituciones que son pilares para la democracia de México, que es el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. En este año tuve el privilegio de ser designado juez instructor y a partir de entonces he vivido los cambios que ha tenido este órgano jurisdiccional. Este tribunal ya pasó a ser un órgano jurisdiccional de carácter autónomo, que podía ya declarar la nulidad de las elecciones, facultad que ejerció en 1991 y nuevamente en 1994. En 1994 declaró la nulidad de dos elecciones de diputados de mayoría relativa en los distritos con cabecera en San Andrés Tuxtla y en Atlisco, Puebla. En esta ocasión se anularon las elecciones porque se consideró que había existido un desaseo generalizado en el cómputo de los votos. Posteriormente, en 1996, se incorpora el tribunal al Poder Judicial de la Federación y pasa a ser un tribunal de naturaleza constitucional. Se le otorgan mayores facultades al tribunal. Aquí tuve el honor de ser designado por la Cámara de Senadores como magistrado de Sala Regional, cargo que ostenté durante 8 años y que en el proceso electoral de 1999-2000 asumí como presidente de la sala correspondiente. A este tribunal se le otorgó como facultad, entre otras, la de realizar la declaración de presidente electo y que ejerció por vez primero en el proceso electoral 1999-2000 y otorgó la constancia correspondiente. En el año de 1997 se llevaron a cabo nuevas reformas. En estas reformas se le otorga y se le ratifica a este tribunal el carácter de constitucional y expresamente se le establece y se le faculta para inaplicar leyes
que vayan en contra del texto de la Constitución. A partir de entonces, el tribunal ha realizado el ejercicio de inaplicar en 27 ocasiones leyes que ha considerado inconstitucionales. El Tribunal Electoral se encuentra en este momento frente a un reto mayúsculo. Como ustedes saben, el año próximo pasado se realizaron reformas constitucionales y se emitieron leyes reglamentarias, leyes generales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos. Se modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Nos encontramos a 2 meses, 12 días de la jornada electoral y para ese momento más de 83 millones de mexicanos van a poder acudir a las urnas a manifestar su voto. Se encontrarán en disputa más de 2.179 cargos para esa ocasión. El tribunal se ha constituido como un órgano jurisdiccional de progresividad, que se ha constituido como garante de los derechos político-electorales de los ciudadanos y como el órgano jurisdiccional ante el cual acuden los partidos políticos para dirimir los conflictos electorales. Así, este tribunal ha emitido 272 sentencias en las cuales se han aplicado 16 tratados internacionales. Desde el año de 2006, desde 2006 a la fecha, han acudido ciudadanos en un porcentaje de 65.16 para asuntos que lleva el tribunal. El tribunal ha conocido de asuntos en donde ha aplicado, incluso antes de la reforma de 2011, tan importante para nuestro país, los tratados internacionales y ha llevado a cabo controles de convencionalidad. Así podemos citar el caso de Filemón Navarro, un indígena que, gracias a que se garantizó su derecho, pudo ser miembro de la Cámara de Diputados e incluso a nivel internacional pudo acudir a la Organización Nacional de los la Organización de Naciones Unidas. También ha emitido ahora, con motivo de la nueva reforma, motivo de la reforma electoral del año próximo pasado, sentencias que han impactado con relación a las candidaturas de los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia del ciudadano Luis Alberto Zavala. Este ciudadano acudió al tribunal impugnando la omisión de la legislatura del Estado de Coahuila para legislar en relación a candidaturas ciudadanas, no obstante que en el texto de la Constitución ya se encontraba previsto. El tribunal realizó un control de constitucionalidad en esta ocasión y determinó que aun y cuando no existiera una ley reglamentaria, una ley que regulara las candidaturas ciudadanas, el órgano administrativo encargado de organizar las elecciones debería de implementar los elementos necesarios para que pudiera contender como candidato ciudadano. En mi concepto, en nuestro país, la democracia se basa en 5 elementos. Estos 5 elementos son una ley que sea acorde a la expectativa de los ciudadanos, acorde a la democracia. Un órgano que organice las elecciones, los contendientes políticos, la ciudadanía y el tribunal electoral que garantice que se lleven a cabo las elecciones debidamente. Como les he manifestado, tengo más de 25 años en la materia. He sido magistrado, he sido presidente de sala regional. En mi concepto, el tribunal ha dado grandes pasos para defender y para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Sin embargo, me parece que hay un ámbito en el cual se ha quedado un poco corto, que es el relacionado en la valoración de las pruebas. Creo que en este aspecto el tribunal se ha conducido, debido a cómo se encuentra diseñada la ley, de forma formalista. Si el Senado me concediera el honor de ser designado magistrado, yo pugnaría para que se revalorara esta situación con los magistrados. Muchas ocasiones acuden los contendientes, acuden ciudadanos, los cuales no se les concede la razón por deficiencia probatoria. Creo que el tribunal tiene la obligación y tiene el deber de ver la forma y términos de solucionar esta situación, de llegar a la verdad que ocurrió en dicho caso. El tribunal se encuentra inmerso ahorita en el proceso electoral y, como les decía, pues si ustedes lo saben, faltan 2 meses, 12 días para la jornada electoral. En esta ocasión, pues se va a tener que aplicar las reformas legales e incluso, pues ya en algunas entidades federativas se encuentran en campaña. La actividad que realice el tribunal es de suma importancia. Es en verdad trascendental conocer los criterios y saber cómo resuelve el tribunal para que los órganos jurisdiccionales locales y los órganos que se encargan de organizar la elección se apeguen precisamente a la constitucionalidad y a la legalidad. Creo que el tribunal debe de pugnar por que sus sentencias sean más comprensibles, sean entendibles por los ciudadanos. Creo que en ocasiones las sentencias suelen ser un poco confusas. Creo que esta es una materia que el tribunal debe de abordar y debe de darle solución a la misma. Les podría decir que si me eligiera el Senado, creo que se evitaría una curva de aprendizaje. En este momento considero que no sería adecuada. Estamos a 2 meses, 12 días de la elección. Si yo llegara a ser magistrado de la Sala Superior, creo que sería necesario seguir impulsando que se garantice el derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos es la parte más importante de nuestra democracia. Creo que se debe de buscar la forma y términos de que las sentencias sean más apegadas al principio de certeza. Se ha criticado en muchas ocasiones al tribunal y se ha señalado que sus sentencias son contradictorias. Creo que nos corresponde, le corresponde al tribunal y a sus magistrados, así como al personal en general, el que las sentencias sean claras y se expliquen por sí mismas. Les agradezco muchísimo su atención. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado Aguayo, por su intervención. Está abierto el registro para formular pregunta por parte de los grupos parlamentarios. Senadora Angélica Lapena, por favor. Gracias, presidente. Muchas gracias por su participación, licenciado Aguayo. Quiero preguntarle sobre el caso que usted refiere en su plan de trabajo, pero quiero que me dé su opinión cómo lo resolvería usted. Es el asunto del 23 de marzo de 1915, en donde un partido político denunció que la entrega de televisiones digitales por parte de este programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la transición a la televisión digital terrestre se estaba violentando la ley al hacer una propaganda no solamente por la utilización del logo, sino también por cómo estaban los funcionarios y funcionarias, y además por el hecho mismo de
un programa gubernamental puede utilizarse en esta época preelectoral como una prebenda para la cooptación de votos. Si bien hay un proceso en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y todo lo que derivó de la inconformidad de esta queja en esta comisión, si usted formase parte de la Sala Superior, ¿cómo lo resolvería? En favor de, usted acaba de mencionar que siempre tiene que tomarse en consideración en su actuación los derechos de las y los ciudadanos. Desde ese contexto, ¿cómo usted lo resolvería? Por su respuesta, muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Le agradezco mucho la pregunta. Y bueno, en verdad creo que con esto podría comprometer mi criterio, pero le manifiesto. El tribunal es un órgano constitucional y en esa medida pues tiene que dar cumplimiento en primer término a lo que establece la Constitución. Como sabemos, en la propia Constitución se establece en el artículo 41 la prohibición de utilizar propaganda gubernamental durante las campañas electorales. Asimismo, en el artículo 134 se establece la obligación por parte de los servidores públicos de los diferentes órganos de gobierno, tanto federales, estatales y municipales, de existe la prohibición de utilizar los recursos públicos para violentar la imparcialidad en las contiendas o para favorecer algún partido político. Si bien no se encuentra previsto en la Constitución esta situación, me parece que desafortunadamente el tribunal tendría que dar cumplimiento a esa obligación, que en este momento no podría prohibirse el que aparecieran en las cajas en las que se entregaban estas pantallas, que apareciera determinado logo. Quisiera recordar que el tribunal en alguna ocasión emitió una tesis donde no únicamente se establecía la prohibición de establecer propaganda o de difundir propaganda gubernamental en las campañas electorales, sino incluso determinó que debería ser en precampañas. Esta tesis fue muy cuestionada y el tribunal, aplicando lo que establece el artículo 41, dio marcha atrás y por ese motivo creo que tendríamos que en este momento que aplicar en sus términos el artículo 41. Posiblemente sí sea una situación muy desafortunada lo que acontece, pero creo que no podríamos o no se podría en este momento resolver de otra manera. Creo que durante las campañas electorales sí existe una prohibición absoluta, incluso a nivel constitucional, y que en ese momento pues, se debe de dar cumplimiento a la misma. Muchas gracias, senador. Senador Jesús Casillas, por favor. Sonido en el escaño del senador Jesús Casillas, por favor. Tiene que ver con los actos anticipados de campaña. Hay versiones que establecen que un funcionario público, un representante popular, que es aspirante a ocupar un cargo público y que tiene a su vez esa que tiene esa dualidad de ser un precandidato y también ostentar un cargo público o un cargo de elección popular. Y entonces las entrevistas que con motivo de su encargo se puedan generar en algún medio de comunicación, las opiniones que puedan vertir este representante popular o funcionario público en medios de comunicación antes de que inicie el proceso, pues también han sido en algunos casos
recurridos como actos anticipados de campaña. Desde su punto de vista, ¿usted considera que en tratándose de este tipo de entrevistas que tienen que ver única y exclusivamente con su función institucional del cargo que ostenta, pueden considerarse como actos anticipados de campaña o como promoción política, siendo también un aspirante a ocupar un cargo público? Por su respuesta, muchas gracias. Proceda, por favor. ¿Puede dar sonido a la tribuna, por favor? Permíteme un momento. Sonido a la tribuna, por favor. Un momento, por favor. Pruebe, por favor. Ya. Me parece que ya. Sí. En mi concepto, cuando se tratan de entrevistas que se realizan a servidores públicos y que única y exclusivamente se refieren a su actividad como servidor público, no podrían considerarse como actos anticipados de campaña. Tenemos de tener presente, uno, que existe el derecho de información. Este derecho implica que los ciudadanos tengan la facultad y la capacidad de encontrarse informados de lo que realizan los servidores públicos, sus gobernantes o las personas que han sido electas para un cargo de elección popular, y también el deber del servidor público, del funcionario, de informar qué es lo que se está realizando. En mi concepto, las entrevistas no pueden considerarse actos anticipados de campaña cuando solamente se refieran a la actividad propia del servicio público. Ahí en esta situación hay un límite, que es cuando el propio servidor público pueda manifestar ya su interés o se está postulando para un cargo de elección popular, donde creo que ahí sí se podría decir que se violaría el propio artículo 134 de la Constitución. ¿Alguna otra intervención? Yo quisiera hacerle una pregunta al licenciado Aguayo, si me lo permite. Con todo gusto. En uno de los documentos que usted remitió a la Suprema Corte de Justicia primero y posteriormente al Senado de la República, hace referencia a la sentencia de la Suprema Corte con respecto a la acción de inconstitucionalidad relativa al efecto del voto en doble emblema. Usted dice que la resolución de la Corte logró satisfacer y garantizar el principio de una persona, un voto. Dice incluso su texto el principio de una cabeza, un voto. El problema es que esa resolución justamente rompió con ese principio, porque le da efectos fraccionados a un voto, para efectos de la representación proporcional y también para efectos de las prerrogativas de los partidos políticos. Cuando un ciudadano emite un voto en doble emblema, no está clara la voluntad del propio elector con respecto a los efectos de su voto. La lógica indicaría que a partir del principio de que las coaliciones tienen que concurrir con emblemas separados, cuando el elector cruza los dos, no ha expresado de manera clara su voluntad con respecto a cuál de los dos partidos coaligados quiere otorgarle los efectos derivados de ese voto. Y lo que ha interpretado el Tribunal Electoral y que después la Suprema Corte de Justicia ha validado es esta presunción de la voluntad del elector. Y entonces dice la Corte: pongan ustedes los votos de doble emblema en una bolsa, al final los cuentan y micha. Y si es números nones, pues se lo asignan al de mayor proporcionalidad. Entiendo que usted cree que esa resolución fue razonable, a pesar de que en la discusión de la reforma política y en los razonamientos primero del Poder Revisor de la Constitución y después del Poder Legislativo, expresamente limitamos esa posibilidad. Expresamente la Ley General de Partidos Políticos dejó sin efectos el voto con doble emblema.
Y a partir de una antinomia ciertamente existente entre la Ley General de Partidos Políticos y la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales, la Corte resolvió, en buena medida fundada por la opinión técnica que emitió la Sala Superior, que había que presumir la voluntad del elector y hacer esta asignación discrecional de mita y mita, que por cierto solo existe en México. No hay ningún sistema electoral que yo conozca que divida los efectos del voto, mucho menos que presuma la voluntad del elector. Sobre esa resolución, ¿cuáles son sus consideraciones? Entiendo que usted, por lo que ha señalado en su texto, considera que fue un buen precedente, un buen criterio, y me gustaría conocer su opinión con mayor abundamiento sobre la misma. Muchísimas gracias por sus respuestas. Al contrario, señor senador, le agradezco muchísimo. En efecto, creo que primero que nada debemos de partir de la situación de que en México el nivel educativo es muy bajo. Según el Instituto Nacional de Geografía, la educación en México, el promedio es de segundo año de secundaria. Nuestro sistema electoral es sumamente complejo. El hecho de que se permitan constituir coaliciones en donde existe un solo candidato, pero aparezcan dos o más emblemas, no es fácil distinguir para los electores. Me parece que es una situación de hecho debido a este bajo nivel educativo. He tenido la oportunidad de estar en diferentes elecciones en diferentes partes de México, y he podido observar que a muchos ciudadanos les cuesta trabajo entender aún cómo se puede votar. Creo que cuando marcan dos o más emblemas los ciudadanos, puede ser por error, por confusión, por ignorancia. Creo que no podemos o no se puede, por estos motivos, anular en forma parcial un voto, porque en realidad se estaría anulando en forma parcial el valor de ese voto, en mi concepto. Me parece que el legislador sí expidió dos normas que eran contrarias, una en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la otra en la Ley General de Partidos Políticos. Como usted señala, pues desde la Revolución Francesa se buscó que los votos tuvieran todo el efecto correspondiente. En ese sentido, me parece que no se podría anular, no se debería anular en forma parcial el voto. Si así fuera, en realidad también el ciudadano, al estar marcando dos o más emblemas, no podríamos saber por qué partido político es, aunque sí supiéramos que es por un candidato, y de estricto sentido, y conforme la doctrina tradicional, se debería de anular ese voto en su totalidad. En nuestro sistema pues no existe la nulidad parcial. Creo que es una buena salida el que se le dé el valor total a los votos. Creo que el legislador así lo había establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y bueno, la Corte también validó que se le debería dar un efecto total a los votos. Posiblemente no sea de nuestro agrado, pero lo que se encuentra ahorita en la ley y en la Constitución, creo que a los votos se les debe de dar el valor total que estos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Han concluido el registro de oradores para formular preguntas. Le agradecemos, licenciado Guayo, su participación en esta comparecencia, no sin antes felicitarlo por haber sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la terna que el Senado de la República ha recibido. Muchísimas gracias y buenas tardes. Al contrario, señores senadores, muchísimas gracias. Con permiso.